Conciencia bipolar. Hoy nos sumergimos en un territorio que es, a la vez íntimo y muy complejo. El desafío, y sobre todo el arte, de acompañar a un ser querido que vive con trastorno bipolar. Pensemos en esta charla como si estuviéramos aprendiendo a ser copilotos en un viaje que a veces es, pues, bastante turbulento. Me encanta esa metáfora. Nuestra guía de vuelo es un manual práctico escrito para quienes están justo ahí, en el asiento de al lado. Y la misión es clara: cómo ser un pilar sin tomar el control del avión. Y sobre todo, cómo asegurarse de que el propio copiloto tenga oxígeno. Esa metáfora del copiloto es perfecta, de verdad, porque pone el tono correcto desde el inicio. No se trata de arreglar al piloto, Claro. ni de tomar los controles a la fuerza. Se trata de entender la nave, el clima y cómo trabajar en equipo. Y lo primero que la guía establece, y de forma muy contundente, es que esto es una condición cerebral compleja. Ok, no es culpa de la persona que la padece, ni es resultado de su crianza o de algo que la familia hizo o, no sé, dejó de hacer. Tiene una base biológica. Eso es fundamental. Ahora, es cierto que un trauma o un estrés extremo pueden ser como una turbulencia muy severa, ¿no?, que agrava los síntomas, pero no son la causa original del vuelo. Y creo que ese punto es la base de todo lo que sigue. Porque si no se parte de ahí, todo lo demás se convierte en un juego de culpas. Totalmente, en lugar de una estrategia de equipo. Exacto. De hecho, para empezar a entender el mapa de este viaje, la guía desmonta un mito enorme. Cuando pensamos en manía, la mayoría se imagina euforia, una fiesta sin fin, pero la realidad puede ser muy distinta. Muy distinta. Hay un testimonio de una mujer, Jane Pastalucci, que describe la manía de su pareja y, bueno, lo que dice es revelador. Cito: mucha gente piensa que el lado maníaco es feliz, pero su psiquiatra me dijo que la manía no siempre se ve feliz, feliz, feliz. Más a menudo es una irritabilidad que explota en ira. Eso debe ser increíblemente desorientador. Esperas ver a alguien en la cima del mundo y te encuentras con una furia que no entiendes. Exacto. De acuerdo. Entonces, si no es simplemente estar feliz o triste, ¿cómo es realmente el tablero de instrumentos de esta condición? Desglosemos qué es el trastorno bipolar más allá de esa idea tan simple de altibajos. Claro. Hablamos de una condición cerebral que provoca cambios extremos, episódicos, en el ánimo, la energía, el pensamiento, el comportamiento. Exacto. La guía lo explica detallando las dos polaridades, los dos climas extremos, por así decirlo. Primero, el episodio maníaco. Y no es solo estar de buenas. Ajá. Es un estado de ánimo anormalmente elevado, un aumento drástico de la energía y, aquí viene la paradoja, una irritabilidad extrema. Una de las características más difíciles de entender desde afuera es lo que llaman racing thoughts. Pensamientos acelerados. Imagínate que tu cerebro es una autopista sin límite de velocidad y todos los pensamientos van a 200 por hora adelantándose unos a otros sin parar. ¡Wow! ¡Qué imagen! Y supongo que eso se manifiesta en el exterior, ¿no? Totalmente. Se manifiesta en hablar muy rápido, saltando de un tema a otro de forma casi inconexa. En clínica se le llama fuga de ideas. Claro. La persona puede tener muy poca necesidad de dormir, a veces pasando días con un par de horas de sueño y sintiéndose completamente energizada. Y algo muy importante, una confianza desmedida y real en sus propias capacidades, lo que la guía llama un mal juicio. Y ese mal juicio no es algo abstracto, ¿verdad? Tiene consecuencias muy, muy concretas. Sí. La guía da ejemplos que van desde gastos impulsivos descontrolados, como comprar un coche que no se puede pagar. O embarcarse en proyectos de negocio absurdos, sin ninguna planificación. O un aumento del impulso sexual, que puede llevar a comportamientos de riesgo, a la infidelidad. Son acciones que dejan secuelas económicas y emocionales profundísimas. Esa es una cara de la moneda. En el otro extremo tenemos el episodio depresivo. Y aquí la guía hace mucho hincapié en que esto no es pereza ni tristeza común. No. Es el equivalente a intentar correr un maratón con una pierna rota. La energía simplemente no está. Se describe como un estado de ánimo persistentemente bajo, ansioso o una sensación de vacío. Aparecen sentimientos abrumadores de desesperanza, culpa, inutilidad, desamparo.
La persona pierde todo el interés en actividades que antes le apasionaban, desde sus hobbies hasta el sexo. Y físicamente también se manifiesta, ¿cierto? Sí, con una fatiga aplastante que no mejora con el descanso. Y problemas de sueño que van en ambas direcciones, o insomnio severo o hipersomnio, es decir, dormir demasiado. Claro. Y en los casos más graves, y esto es crucial reconocerlo, pueden aparecer pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Es el punto más oscuro y peligroso de la enfermedad. Hablemos de esas primeras señales. Las luces que parpadean en el tablero antes de la tormenta. La guía menciona el insomnio como una de las más claras. Y, lo más llamativo, no sentirse cansada al día siguiente. Puede decir que no lo necesita o que su mente simplemente no se apaga. Otra señal muy común es la locuacidad extrema. La persona habla sin cesar, a veces hasta quedarse ronca, dominando por completo cualquier conversación. Y no es que sea maleducada, es que su cerebro va tan rápido que no percibe las señales sociales para hacer una pausa y escuchar. Y eso me lleva al que, según la guía, es uno de los mayores desafíos para la familia. La falta de insight, la conciencia de enfermedad. Exacto. La persona en medio de un episodio, sobre todo maníaco, a menudo no cree que le pase nada. Su percepción es que está mejor que nunca. Más creativo, más enérgico. Y si algo sale mal, La culpa es de los demás. Claro, la culpa es del mundo exterior. La pareja que no le entiende, el jefe que le limita, las circunstancias. Exacto, pueden llegar a decir, nunca me he sentido mejor. Y esa falta de insight es la que crea un muro en la comunicación. eso tiene que ser increíblemente frustrante. Porque si la persona que amas no ve el problema, ¿cómo puedes siquiera empezar a hablar de ello sin que se convierta en una pelea monumental? ¿Qué herramientas da la guía para eso? Aquí es donde la guía pasa de la descripción a la acción y se enfoca en las herramientas de la cabina de mando. La clave, insiste, es la colaboración, no la confrontación. A ver, Por ejemplo, propone algo tan básico como establecer reglas para la discusión, acordadas en un momento de calma, para cuando las cosas se pongan tensas. reglas de discusión. Suena casi como las reglas de un debate. ¿Qué tipo de reglas? Son sencillas, pero muy efectivas. En la columna del sí, por ejemplo, mantener la voz calmada y con un tono bajo. Hacer pausas. Y una que a muchos les cuesta. ¿Cuál? Permitir que la otra persona tenga la última palabra. El objetivo no es ganar la discusión, es desactivarla. Uf, eso de la última palabra va en contra de todo instinto en una pelea. Pero entiendo la lógica. No se trata de tener razón, sino de restaurar la paz. Y en la columna del no, ahí encontramos lo esperable, pero que a menudo olvidamos. No interrumpir, no amenazar con irse o con el divorcio en medio de la discusión. Claro, no escalar, no sacar a relucir conflictos del pasado. Y por supuesto, no usar un lenguaje que culpe o menosprecie. Y quizá la más importante, saber cuándo una discusión se ha vuelto circular, un bucle sin salida. Y tener la sabiduría para decir, creo que necesitamos una pausa, hablemos de esto más tarde. Y aquí la guía nos da una herramienta que parece sacada de un manual de negociación, pero que es oro puro en una relación. Dejar de acusar y empezar a describir. Los famosos mensajes yo. Las declaraciones en primera persona. Es una técnica de comunicación no violenta potentísima. En lugar de lanzar una acusación como «siempre eres tan negativo y me amargas el día», que inmediatamente pone al otro a la defensiva, Claro, levanta un muro. la técnica consiste en cambiar el foco hacia el propio sentimiento. La guía da un ejemplo clarísimo. En vez de esa acusación, se podría decir, me siento frustrado cuando escucho comentarios así, y hace que no quiera estar cerca. ¿Ves el cambio? No es un ataque, es una descripción de cómo te afecta. Exacto, es una descripción de cómo te afecta su comportamiento. No hay nada que el otro pueda rebatir sobre tu propio sentimiento. Esto como que bypassa los mecanismos de defensa, y a veces abre una pequeña puerta a la empatía. Y eso conecta directamente con otra técnica, escuchar activamente y reflejar. No es solo oír, es demostrar que se ha entendido. Ajá. Consiste en parafrasear lo que crees que la otra persona ha dicho para confirmarlo. Por ejemplo, si te entiendo bien, lo que te molesta es que sientes que no te estoy tomando en serio. ¿Es eso lo que quieres decir?
Con eso se logra algo fundamental. La persona se siente escuchada. Y sentirse validado, incluso si no estás de acuerdo con el fondo, puede reducir la intensidad de un conflicto en un 80%. Validar la emoción no es lo mismo que dar la razón. Ahí está la clave. Absolutamente. Pero quizá la estrategia más transformadora que propone la guía es la de planificar con antelación. Espera, entonces la guía propone que la herramienta más poderosa no es para el momento de la crisis, ¿No? sino para los momentos de calma. Eso me parece un giro de 180 grados a cómo uno se imagina esto. Es un cambio de paradigma total. Se pasa de una dinámica de te estoy controlando para que no hagas algo a una de estamos colaborando en nuestro plan conjunto. A ver, ¿cómo funciona? Durante los periodos de estabilidad, la pareja y la familia se sientan y crean un plan de acción. Este plan puede incluir una lista de señales tempranas de un episodio acordada por ambos y un protocolo claro. Un protocolo. Si observamos que empiezas a dormir solo 2 horas, a hablar sin parar y a planear un viaje a las Bahamas que no podemos pagar, síntomas X, Y y Z, hemos acordado juntos que es el momento de llamar al médico. Claro, de esa manera, la acción en el momento de la crisis no se siente como una imposición o una traición. Todo esto suena increíblemente útil, pero también agotador. Ser ese copiloto atento que monitorea el tablero, gestiona la comunicación, se prepara para la turbulencia, 24/7. ¿Cómo se supone que uno no se quede sin combustible? ¿Qué significa todo esto para la persona que da el apoyo? Esa es la pregunta del millón. Y la guía es muy enfática en esto. El bienestar de quien cuida no es un lujo, no es egoísmo. Para nada. Es una necesidad absoluta para que el sistema funcione. Si el copiloto se desmaya por falta de oxígeno, el avión entero está en riesgo. Por eso, una sección entera está dedicada a las habilidades de afrontamiento para el familiar. ¿Cuál sería la primera habilidad, la más fundamental? No tomarse las cosas de forma personal. Es con diferencia la más difícil y la más importante. La guía nos pide recordar constantemente que muchos de los comportamientos más hirientes, la irritabilidad, las acusaciones, la ira, son síntomas. Son síntomas. Son síntomas de la enfermedad, igual que la tos es un síntoma de un resfriado. No es la persona la que habla, es la enfermedad. Pero ¿cómo se logra eso en la práctica, cuando las palabras duelen tanto? Es un ejercicio mental constante. Se trata de aprender a crear una distancia emocional del síntoma sin distanciarse de la persona. Ok. Decirse a uno mismo, esto que estoy escuchando no es mi pareja, es la manía hablando. Es un músculo que se entrena, no sale a la primera, pero es crucial para no acabar resentido y quemado. Entendido. Un equilibrio delicado. ¿Cuál es la segunda habilidad? Expandir al propio mundo. La guía advierte del peligro de que la vida del cuidador empiece a girar exclusivamente en torno a la condición de su pareja. Claro, te consume. Hobbies, intereses que no tengan nada que ver con la enfermedad. Se necesita una fuente externa de energía, de alegría, de perspectiva. Si tu única fuente de bienestar depende del estado de ánimo de la otra persona, el agotamiento está garantizado. Eso nos lleva a la tercera habilidad que menciona la guía: poner límites claros. Exactamente. Aceptar y amar a una persona con una enfermedad no significa que se deba aceptar cualquier comportamiento. Importante distinción. La guía es muy clara. El abuso verbal, emocional o físico nunca es aceptable, sea un síntoma o no. Durante los periodos de calva, es fundamental tener conversaciones honestas sobre qué comportamientos son inaceptables y cuáles serán las consecuencias. Por ejemplo, un límite puede ser: te amo y te apoyo, pero si me gritas o me insultas, me iré de la habitación hasta que podamos hablar con respeto. Protegerse a uno mismo para poder seguir apoyando. Y finalmente, la guía vuelve a lo más básico, lo que siempre olvidamos en modo crisis: descanso, ejercicio y nutrición adecuadas para la persona que cuida. Parece un cliché, pero es la pura verdad. No se puede sostener a nadie desde un lugar de agotamiento físico y mental. Si el cuidador no duerme, come mal y no se mueve, su capacidad para afrontar el estrés se desploma. Para ser un pilar fuerte, esa persona necesita estar construida con materiales fuertes. Entiendo la lógica de todo esto, pero me imagino que el aislamiento debe ser un sentimiento muy fuerte. Sentir que nadie más entiende por lo que estás pasando. Sí. La guía menciona algo sobre cómo romper esa burbuja.
Sí, y es un punto clave. Recomienda encarecidamente unirse a grupos de apoyo. Menciona a organizaciones como NAMI o DBSA. Estos grupos son un salvavidas. ¿Por qué? Porque ofrecen un espacio donde se puede compartir experiencias con gente que lo entiende, sin necesidad de dar 1000 explicaciones, validan tus sentimientos, te ofrecen estrategias que a ellos les funcionaron y sobre todo rompen esa terrible sensación de que estás solo en esta lucha. Entonces, si tratamos de resumir el plan de vuelo que hemos explorado hoy, nos quedamos con varias ideas clave. Primero, que el trastorno bipolar es una condición médica tratable, no una sentencia. Correcto. Segundo, que una comunicación respetuosa, colaborativa y sobre todo planificada es la herramienta de navegación más poderosa. Sin duda. Y tercero, y quizás lo más importante, que el autocuidado del copiloto no es egoísmo. Es una parte fundamental del tratamiento conjunto. Exactamente. El objetivo, y la guía lo reitera, no es aspirar a una vida sin turbulencias. Eso es irreal para cualquiera. Para cualquiera. El equipo sepa qué hacer, cómo comunicarse y cómo apoyarse mutuamente para atravesarlas. La guía deja claro que muchas parejas que han logrado relaciones exitosas y duraderas lo han hecho educándose, buscando ayuda profesional para ambos y, por encima de todo, aprendiendo a ser un equipo frente a la enfermedad. Para terminar, hay un último detalle en las fuentes que invita a una reflexión más amplia. Se menciona una lista de figuras históricas y artistas de quienes se cree que tenían trastorno bipolar. Winston Churchill, Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven. Personas que, a pesar de su inmenso sufrimiento, hicieron contribuciones extraordinarias a la humanidad. Y eso plantea una pregunta final para quien nos escucha. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva al entender que una condición cerebral puede estar ligada tanto a un dolor profundo como, en algunos casos, a una creatividad, una sensibilidad y una energía extraordinarias? Nos invita a mirar más allá del diagnóstico, a ver a la persona en su totalidad. Reconociendo tanto sus luchas como sus fortalezas. Tanto sus luchas inmensas como sus fortalezas únicas y a veces excepcionales.